Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Invite a la charla que trae el doctor, a las entrevistas y la información. Bueno, ya estamos con el invitado de hoy, quien es un amigo, un colega de acá de nuestra ciudad, así que lo vamos a presentar, Meli, y ya arrancamos, ¿te parece? Bien, perfecto. Vino con nosotros el doctor César Fontana. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Cristian? Todo bien, todo bien. ¿Estás cómodo? ¿Estás Sí, tranquilo? muchas gracias por invitarme Bueno. a pasar un rato hablando de temas cotidianos en la medicina. Temas cotidianos en la medicina, temas sobre todo tuyos, de tu especialidad. Hoy hablábamos del tema de la disfunción eréctil. ¿Querés que arranquemos por ahí? Un tema que nos había quedado pendiente del Salud Diamante del año pasado. Ah, claro. ¿Te acordás que habíamos el año hablado? pasado habíamos hablado un poco y lo habíamos tocado así muy superficialmente. Bien. Disfunción eréctil. ¿Es frecuente la consulta? ¿No es frecuente? Bueno, la disfunción sexual eréctil es digamos, la consulta más frecuente dentro de las disfunciones sexuales. Mira. Porque las disfunciones sexuales son muchas, basándonos en la fisiología normal de la vida sexual, ¿no es cierto? Uno tiene lo que se llama el deseo, tiene la fase de excitación, tiene la fase de meseta y una fase de resolución, y cada una de esas partes tiene sus patologías. Por eso es que las disfunciones las vas agrupando en relación a qué etapa de ese mecanismo sexual normal pertenece. Perfecto. Bueno, dentro de la fase de la fase de excitación sexual, digamos, está la erección. Por eso ahí vamos a encasillar lo que es la disfunción sexual eréctil. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿Y eso consulta mucho la gente? Sí, es la mayoría, dentro de mi consulta es la mayoría, el 50%, te diría, 50-60%. ¿Te consultan a vos directamente o te lo deriva un médico de cabecera, por decirte, un clínico, un generalista? La mayoría de los pacientes vienen por consultas espontáneas, porque hoy, digamos, la filosofía del varón está cambiando, entonces se está animando a ir de manera espontánea a la consulta de un especialista. Perfecto. En menor proporción son derivados por clínicos, sobre todo por los clínicos que son especialistas en diabetes, que el paciente diabético es una de las causas más frecuentes en la disfunción sexual eréctil. Entonces, cuando los pacientes con un tratamiento de diabetes no mejoran su calidad sexual, digamos, ya directamente los derivan al especialista. Bien. ¿Vos te dedicás también a lo que es la falta del deseo sexual o eso va para los sexólogos? No. Bueno, yo hice una especialidad en andrología. Ajá. La especialidad de andrología, digamos, abarca todo lo que es la parte sexual tanto del hombre como de la mujer, pero también, sobre todo, la parte de fertilidad en el varón. Ajá. ¿Y qué edades más o menos son las que mayormente consultan o que tienen problemas? Bueno, con respecto a la parte de función sexual eréctil, digamos, el paciente más frecuente es el paciente después de los 50 años de edad. El paciente que después de los 50 años de edad, más o menos las estadísticas hablan de un 35% de disfunción sexual eréctil. En menor proporción, pacientes de menor edad, que digamos ya son, digamos, la mayoría, 90% de las disfunciones sexuales eréctiles en un paciente menor de 50 años son de causas psicógenas. Ah, mira. Sí, lo hablábamos también. Donde hay que trabajar en conjunto con terapistas, psicólogos, psiquiatras. Sí, psicólogos, psiquiatras, que se dediquen un poco a la parte sexual también, ¿no? ¿Y con un sexólogo porque no también? todos los psicólogos, digamos, hacen psicología sexual, porque el tema de la psicología sexual hay que trabajar mucho sobre la parte conductual. Claro. Digamos, la parte psicógena, digamos, hay siempre hay causas que hay que desvelar desde la psicología,
Pero esas causas generalmente producen alteraciones en la conducta sexual individual y de la pareja. Ajá. Entonces el psicólogo tiene que trabajar sobre eso, sobre las conductas individuales y de la pareja. Por eso al principio se trabaja con el paciente solo y después se hace una terapia en pareja. En pareja. Perfecto. Eso con respecto a la parte psicológica. Bueno, a la parte orgánica y médica, digamos, ya ahí nos trabajamos nosotros, los urólogos, que hacemos andrología, y a veces se trabaja en conjunto con el clínico, ¿no? ¿Y qué causa? Vos dijiste la diabetes es una de las causas. Bueno, si vos relacionás la disfunción sexual eréctil en relación a patologías, la causa más frecuente es la diabetes y las cardiopatías. Y dentro de las cardiopatías, la más frecuente es la aterosclerosis, la hipertensión y la hipertensión arterial. Son las causas más frecuentes. Después tenés pacientes con antecedentes de infarto, que también, digamos, tiene componentes mixtos, donde hay que tratarlos en conjunto con el cardiólogo. Bien. Pero, ¿Fumar? Bueno, eso en relación a los hábitos, sí, el fumar, el sedentarismo y el alcoholismo, el alcohol, las sí, drogas de abuso, claro. y las drogas de abuso son también causas muy frecuentes, pero eso ya en pacientes de menor edad también. Bien. Así que lo primero sería detectar qué parte trabajar, si es más un tema patológico o un tema de estrés. Sí, nosotros cuando el paciente viene a la consulta y el paciente lo que me dice, mira, tengo problemas para tener una buena erección. Entonces nosotros los médicos lo que preguntamos le preguntamos dos cosas muy básicas, que es si logra la rigidez peniana o si mantiene la ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Me entendés? Porque hay veces que logran la rigidez pero no la mantienen y hay veces que no la logran directamente. Y ahí ya se te van abriendo las aguas para pensar en distintas probables causas que van generando eso. Sacando la parte psicógena o psicológica, ¿de qué forma se estudia? ¿Análisis? ¿Algún método por imagen? ¿Algo? Lo primero es la anamnesis. Ajá. Porque vos lo que tenés que ver en un paciente con disfunción sexual eréctil es si es una patología orgánica o si es una patología psicógena. ¿Cómo haces eso? Eso lo haces con una simple pregunta. ¿Usted a la mañana cuando se levanta o durante la noche tiene erecciones? ¿Viste cuando...? Claro, porque hay erecciones fisiológicas también. Claro, cuando vos sos chico siempre te levantás con el pene erecto. Eso es muy frecuente. Después esa frecuencia va disminuyendo a lo largo de la vida. Entonces, si el paciente te dice, no, la verdad que hace muchos años ya que no tengo erecciones ni a la noche ni a la mañana, ahí ya empezás a develar alguna causa orgánica. Claro. Si el paciente te dice, no, yo sí tengo erecciones erecciones matutinas, entonces ya decís, no, bueno, si tiene erecciones matutinas, el mecanismo vascular está normal y el mecanismo de los esponjosos, del cuerpo esponjoso también funciona bien. Digamos, el cuerpo esponjoso es el músculo que tiene el pene. Claro. El pene, digamos, la erección en el pene se logra por un mecanismo hidráulico. Exacto. El pene está constituido por un tejido esponjoso, como si fuera una esponja, y tiene un componente vascular. O sea, es la cañería por donde viene la sangre. Que tiene una entrada de sangre que viene por las arterias, entonces esa sangre infiltra ese tejido esponjoso y sale por otra cañería que son las venas, que sería el territorio venoso. Exacto. ¿Qué pasa? La erección se logra cuando ingresa sangre, impregna ese tejido esponjoso y las venas se cierran. Los mecanismos, las válvulas venosas se cierran. Entonces la sangre no puede volver. Esa sangre, como no puede retornar, digamos, genera una presión sobre los cuerpos esponjosos que se llama presión hidrostática y eso genera la erección. La erección.
cuando el hombre logró la eyaculación y el orgasmo, lo digo así porque no son dos cosas diferentes, Sí. que parecen una, pero son dos cosas diferentes. Después que logró el orgasmo, las arterias se cierran, las venas se abren y se produce un retorno venoso. Por eso es que después de tener un orgasmo, el pene pierde la erección. Y esto lo estoy acentuando porque tengo muchas consultas donde el paciente me dice, vengo porque tengo problemas de erección, y cuando yo lo interrogo, resulta que tiene problemas de erección después del orgasmo. Y resulta ¿Eso es el priapismo? y resulta que no es patológico eso. No, el priapismo es cuando digamos, se produjo la erección por los mecanismos que yo expliqué anteriormente, pero esa erección permanece por mucho tiempo y genera dolor. El dolor es un dolor porque el tejido del pene empieza a sufrir la falta de oxígeno, que eso en medicina se llama isquemia, Claro. y la isquemia produce una producción de ácido láctico que estimula los nervios y genera dolor. ¿Cuánto tiempo puede tener así? Yo he tenido Días. pacientes con priapismo de muchas horas, ¿sí? No te digo de días, pero de 12 horas he Mirá. tenido. Sí, y es muy peligroso porque eso genera necrosis del Claro. tejido y, digamos, después Puede perder la erección después sí posteriormente. pierden la erección porque se altera el tejido esponjoso, ¿no? Mirá. Entonces puedo decir que después del orgasmo, el pene Pierde la erección. Pierde la erección. Si no, es Y un eso- problema y eso- también. Y eso no es patológico, eso Claro. es fisiológico. Pero si es- no pierde la erección, Si ¿es no, un problema? si no perdés la erección y la erección empieza a tornarse dolorosa, eso se llama priapismo. Ah, está bien. Que es, digamos, en un paciente normal, eso es prácticamente inexistente. El priapismo sucede cuando, digamos, hay mecanismos farmacológicos que intervienen en el desarrollo de la erección. Por ejemplo, hay pacientes que toman sildenafil en altas dosis y sufren de priapismo, o hay pacientes que directamente el sildenafil o el tadalafil o el vardenafilo no funcionan, entonces se les hace tratamiento intracavernoso con drogas, Sí. entonces no pierden la erección y están horas y horas con la erección, entonces sufren del priapismo. Bien, ahora vamos a hacer, después vamos a hablar un poquito del tratamiento. Primero, aparte del interrogatorio, ¿qué de otras bueno. formas se estudian? Bueno, después el paciente a veces dice, mira, tengo erecciones pero nocturnas y matutinas, pero son débiles. Uno de los mecanismos que se usa es lo que se llama el Rich Scan, que eso es como si fuera un electrocardiograma, pero de la erección del pene, donde digamos, eso te da información de la frecuencia de la erección y de la duración de la erección. ¿Eso se hace? Sí, es un aparatito que vos se lo das al paciente, se colocan unas banditas alrededor del pene y el paciente se coloca el aparatito dentro del calzoncillo y se duerme con eso. Entonces a la mañana siguiente él se saca esas banditas y se las da al médico, y el médico las coloca en un programa en la computadora y te marca las curvas, digamos, de cuántas erecciones hubo y de qué duración tuvieron. Normalmente una persona normal, sin ningún tipo de morbilidades, tiene entre 2 y 4 erecciones nocturnas espontáneas, que duran más o menos entre 25 y 30 minutos. Eso es una cosa básica que se usa. Bien. Digamos, si no se hace eso, bueno, después ya se empiezan a investigar otras causas pidiendo análisis de tipo generales. Entonces pedís un hemograma, pedís un perfil lipídico, pedís un hepatograma y pedís un perfil hormonal. Claro. Podés pedir el perfil hormonal completo o lo podés pedir en forma parcial. Yo generalmente para ganar tiempo pido un perfil hormonal completo. Bien.
Testosterona. Pido las gonadotrofinas, que son la LH, la FSH. Todas hormonas, digamos, sexuales, de varón. Sí, son todas las hormonas del genitales, del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y gonadal. Bien. Podés pedir ACTH, se pide... son distintos estudios de análisis que te pueden dar una información. Claro, porque vos, por ejemplo, podés decir, ¿para qué pedís una LH y una FSH? Bueno, porque, digamos, la falta de hormonas en el hombre... Para que entienda la gente, esos son hormonas más femeninas que masculinas. ¿Cuáles? La FSH y la LH. No, en el hombre también. Sí, pero son más... Bueno, en la mujer es muy frecuente pedirlas porque, digamos, el ginecólogo cuando trata el funcionamiento ovárico, claro, se piden. Perfecto. Pero en el hombre también porque, digamos, tienen funciones muy importantes. La FSH y la LH son hormonas que comandan el funcionamiento del testículo. Sin esas hormonas, digamos, el testículo no podría tener ni un funcionamiento ni endocrinológico, ni desde el punto de vista de la fertilidad. Claro. Porque el testículo tiene dos funciones. Sí. Eso también lo aclaro porque son digamos, preguntas. No solamente produce espermatozoides. Exacto, produce hormonas. Sin los testículos, digamos, no tendríamos hormonas y por lo tanto tendríamos serios problemas, en la economía del cuerpo, porque las hormonas comandan todo. Las hormonas, desde que se fecunda el óvulo con el espermatozoides, empiezan a cumplir una función muy importante. Claro. Cuando vos fecundás un cromosoma X con un cromosoma Y, digamos, lo que va a predominar en ese feto va a ser la producción de testosterona, y esa concentración de testosterona más alta en el embrión hace que los testículos empiecen a desarrollarse y a descender hacia el escroto, que es el lugar normal. Y si lo que se fecunda es un cromosoma X con otro X, digamos, lo que se fecunda es un XX, lo que va a predominar va a ser el estrógeno. Claro. Entonces el tejido que se va a desarrollar como testículo se atrofia y se desarrollan los ovarios. Claro. Así que fíjate lo importante que es en el desarrollo de la economía humana estas dos hormonas, el estrógeno y la testosterona, tanto al principio de la vida como en la etapa final de la vida. En el principio de la vida, porque es lo que te va a dar las características, características sexuales secundarias, y en el anciano es lo que le va a dar la calidad de vida al anciano. Porque vos me decís, bueno, ¿qué calidad de vida le puede dar al anciano? Bueno, todos sabemos que si un hombre, por ejemplo, tiene bajos niveles de testosterona, aparecen todas las morbilidades que conocemos cotidianamente: el aumento del colesterol, la hipertensión arterial, el aumento del riesgo de infarto de miocardio y la diabetes, pero fundamentalmente la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la hormona, digamos, la testosterona es la que comanda la proporción en el tejido del cuerpo, es lo que te regula la cantidad de tejido muscular y la cantidad de tejido graso que hay en el organismo. Cuando un paciente tiene bajos niveles de hormona, le predomina el tejido graso. Claro. Entonces, al predominar el tejido graso, esa hormona masculina se transforma por una enzima que se llama aromatasa, sobre todo es en la grasa intraabdominal, se transforma en estrógeno. Claro. Entonces, esa testosterona por un lado está baja y por otro lado empieza a predominar los niveles de estrógeno. Claro. Y ahí empiezan los grandes líos metabólicos, claro, que todos conocemos, que es lo que vos conocés como síndrome metabólico. Exactamente. Entonces, fíjate lo importante que es esto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, gracias al desarrollo científico y al manejo de todas estas modificaciones etarias que suceden en la vida,
es que estamos aumentando, digamos, la tasa de promedio de vida. Antes un varón vivía 60, 70 años, sí, hoy vive 90. Sí. Y digamos, ¿la próstata tiene algo que ver en esto o no tiene nada que ver en esto? No, la próstata no es un Porque órgano... es una pregunta que la gente por ahí puede hacer. La próstata no es un órgano que intervenga en la producción de alguna de estas hormonas. Es un órgano diana, se llama. Es donde la testosterona actúa. Claro. Pero la disfunción eréctil puede ser que sí, porque si hay algún problema de cáncer de próstata, ahí puede dificultar la erección. Está buenísima la pregunta, porque en los pacientes mayores de 50 años, digamos, que tienen disfunción sexual eréctil, se estudia la próstata, porque los pacientes que tienen próstatas grandes generalmente tienen disfunciones sexuales eréctiles, porque la próstata al crecer comprime los nervios que intervienen en la erección, entonces dificultan la erección. Entonces, en esos pacientes que tienen adenoma de próstata obstructivo, y vos los operás y secundariamente mejoran su vida sexual. Bien. O sea que hay muchísimos canales para averiguar de que por qué puede llegar a pasar. Sí, es un abanico de posibilidades. Una vez que se detecta, digamos, el problema de que cuál es el porqué de este problema, ¿el tratamiento es largo o en poco tiempo se puede solucionar? Depende de la causa. Yo, como está Cristian acá, me gusta relacionarlo con el tema de los pacientes diabéticos, y la verdad que es lo que veo mucho en el consultorio. Y yo te lo mando vos. Los pacientes que son diabéticos, generalmente, como todos sabemos, y Cristian me va a corregir, es que tienen, digamos, tienen dos grandes problemas los diabéticos. Tienen problemas en la cañería sanguínea, es decir, en lo que se llama la microvasculatura. Por eso yo siempre le digo al paciente, si usted es diabético y tiene problema en la vista porque tiene lo que se llama la retinopatía diabética, esos mismos vasos también están en el pene. Entonces, en el pene también aparece la microangiopatía. Exactamente. Y lo otro que tiene también es la parte de los nervios, que es la microneuropatía. Entonces, en ese caso, a tu pregunta, sí, digamos, el tratamiento es largo, porque ese deterioro en esos dos sistemas fue progresivo, entonces la reversión también va a ser progresiva y prolongada. O sea que el paciente tiene que tratar de la consulta lo más rápido posible, o sea, por ahí tal vez se pueden demorar o no van a la consulta, pero el tratamiento también se demora, depende de cuándo concurre en el médico. Digamos, bueno, eso depende también en relación al tiempo de la consulta, hay que relacionarlo con el deseo sexual, porque vos tenés pacientes... Ahora me lo contás, porque ahora vamos a hacer el popurrí de tratamientos que hay para la disfunción eréctil. Primero vamos a hacer una pausa, después fíjate si hay algunos mensajitos, porque es un tema interesante y lo vamos a charlar. Hagamos una pausa y después seguimos hablando sobre todo del tratamiento de la disfunción eréctil, y hay varias cositas. Sí. Ya seguimos en Salud Diamante. Laboratorio de Análisis Clínicos Silvia Temporetti y Lara Pujato, Bioquímicas en la Ciudad. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante, acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la
farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la mujer del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades importantes para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas en Diamante, Farmacias Bridge en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. Continuamos en Salud Diamante y estamos hablando de un tema que preocupa a muchos, pero que tenemos solución. Así que vamos atentos a lo que estamos hablando. Y bueno, llegaron creo unos mensajes, Meli, ¿cierto? Sí, acá tenemos unos mensajitos. Felicitaciones, doctora, excelente programa como siempre, todo muy interesante. Soy Vivi Gauna. Muy bien. También tenemos saludos de Dolly, Norma, Dorita Temporetti, Lili, Rosa y Noemi Rill. Bueno. Todos ellos nos mandaron saluditos. César, hablamos recién que íbamos a dedicar un poco al tratamiento de lo que es la disfunción eréctil. Sí. La disfunción tanto en la erección como en el mantenimiento de la erección. Exacto. ¿Qué tipo de tratamientos hay? Bueno, yo voy a tirar pautas, pero por favor, yo recomiendo a los pacientes no automedicarse, porque hoy en día, la pastillita azul muy conocida y que se vende libremente y bueno, da para que no está mal, para pero muchos tipos de chistes. No es un caramelo. No es un caramelo porque, produce un mecanismo farmacocinético en toda la economía del cuerpo. Claro. Muchos podrán darse cuenta de esto cuando toman la pastilla, que se ponen todos rojos, se ponen rojos como un tomate. Eso es porque hay vasodilatación, claro. Porque estas drogas producen vasodilatación. Claro. Y bueno, los médicos sabemos que cuando un medicamento produce vasodilatación, tanto en la periferia vascular como en la parte central, en el corazón, en las aortas y en los vasos sanguíneos de grueso calibre, produce caída de la presión arterial. Claro. Y esa caída de la presión arterial siempre está relacionada con la dosis. Entonces hay muchas personas, yo he tenido la experiencia de que empiezan a tomar una dosis, con esa dosis no logran el efecto deseado, entonces la próxima vez aumentan y así aumenta. Si bien no se han registrado causas de muerte tomando este tipo de medicamentos, sí se han registrado muchos inconvenientes clínicos en los pacientes que han terminado en internación. Sí. Yo no sé si a vos te pasa, pero bueno, yo tengo en mi consultorio pacientes que me vienen a pedir directamente la pastilla. Exacto. Y bueno, sí, yo no se las niego, pero primero hacemos un control clínico, como corresponde, y un control cardiológico. Exacto, sobre todo. Sí. Después de eso sí, no habría ningún inconveniente. Hoy día son bastante seguras igualmente, pero sí, no es bueno automedicarse, y esto que tiene que quedar muy claro, antes de ir a la farmacia y comprar, que no hay ningún problema, por lo menos hacete un chequeo. Después sí, no hay ningún problema. Hay que hacerse un chequeo, y también los médicos tenemos que ver qué otros tipos de fármacos está el paciente usando, porque claro, si vos estás usando en un paciente infartado, está usando drogas que son nitritos. Sabemos que los nitritos son drogas que contraindican cualquier vasodilatador de este tipo. Como el Viagra o como el Tadalafil y todo eso. Bueno, las drogas básicamente que nosotros usamos acá en Argentina son el sildenafil, que es el conocido Viagra, que yo no lo estoy usando demasiado. Porque es una droga que tiene, como yo expliqué hoy anteriormente, actúa en todo el territorio vascular. Exacto. Y el sildenafil es una droga que tiene una corta acción, y que la otra contra que tiene es que tiene absorción gástrica, o sea, se absorbe por el estómago.
Entonces, si el paciente comió un alimento que está rico en grasa, prácticamente no tiene absorción. Entonces, a veces esos pacientes dicen, bueno, me tomé un sildenafil y funcionó bien. Bienvenido el efecto placebo. Claro. Exacto. Es decir, ese paciente digamos, se autodiagnosticó de que la disfunción eréctil que tiene es de tipo psicógeno inorgánica. Exacto. Después está el tadalafilo. Bueno, después surge en los años 90 aparece el tadalafilo, que el tadalafilo, digamos, lo primero que corrigieron fue que en lugar de tener absorción gástrica tuviera función intestinal, entonces los alimentos dejaron de interferir en la biodisponibilidad de esta droga. Y el otro beneficio que tiene el tadalafilo es que tiene vida media larga. Esto quiere decir que el efecto de la droga son más o menos 35 horas. Entonces me decís, bueno, pero si yo me tomo uno de estos voy a estar 35 horas con mi pareja teniendo sexo. No es, digamos, ese no es no es el objetivo ese, sino el objetivo es que la actividad sexual sea más espontánea. Porque vos te tomás digamos, te lo comparo con el sildenafil, te tomás el sildenafil que tiene una duración de 5 horas, entonces voy a decir, bueno, me tomo el sildenafil y voy con mi mujer a tener relaciones sexuales. Entonces la relación sexual ahí ya se transforma muy mecánica y el principal mecanismo que se altera en esa relación sexual es el deseo, porque estás teniendo relaciones sexuales porque te tomaste la pastilla y no porque realmente lo deseas. Exactamente. El tadalafilo, como tiene una acción prolongada de 35 horas, digamos, no altera eso. La relación sexual aparece en forma espontánea cuando hay deseo en la pareja. Bien. Entonces eso es lo que se corrigió. Y después lo otro que la otra droga que evolucionó, que sobre todo se usa en diabéticos, es el vardenafil. El vardenafil es muy nueva y es muy costosa. Es más costosa, es más nueva que el tadalafilo, pero lamentablemente no se está consiguiendo acá en Argentina. César, ¿hay inyecciones también? Bueno, el tema es así. La primera línea de tratamiento es con estos fármacos por vía oral. Ajá. Estas drogas, el mecanismo de la erección tiene dos grandes componentes. Tiene un componente que es de tipo endotelial y tiene otro componente que es de tipo muscular. Claro. En el endotelio hay una... O sea, el vaso sanguíneo estamos hablando. Sí, en el vaso sanguíneo del pene hay una sustancia que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico lo que hace es genera la vasodilatación del pene, o sea, hace que empiece a entrar más sangre al pene. Estas drogas, tanto el sildenafil, el tadalafilo y el vardenafilo, no actúan en la producción de óxido nítrico. Claro. Actúan en la liberación de calcio. Está bien. Entonces lo que hace cuando se libera calcio, claro, el vaso se dilata y el óxido nítrico acompaña eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los pacientes se toman el sildenafil y al principio funcionan y después vienen y dicen, doctor, no me funciona más esta droga. Bueno, entonces el paciente, el médico queda ahí, clink, y dice, ¿cómo puede ser que no funcione más? Bueno, resulta que la droga sí funciona, pero porque libera el calcio. Bien. Pero ese paciente dejó de tener óxido nítrico. Entonces vos lo que tenés que hacer es agregarle otra droga que produzca óxido nítrico. Compensar con él. Y ¿cómo es? Y las inyecciones no son de esas drogas. Si ese paciente no funciona ya con estas drogas biorales, lo que hay que hacer es pasar a una segunda línea, que dentro de la segunda línea están las inyecciones que se usan, digamos, es como si fuera los pacientes que se colocan insulina. Ajá. Bueno, es la misma aguja, la misma jeringa, pero se coloca un líquido que tiene 3 drogas dentro de ese líquido, que es la prostaglandina, la papaverina y la fentolamina. Y esas drogas se inyectan adentro del cuerpo cavernoso y produce la erección. Es decir, que entre la primera línea y la segunda línea, digamos, hay que tener en cuenta
dos parámetros, que los fármacos que vos tomás por vía oral no actúan si no hay estímulo sexual. Está bien. Si no hay estímulo sexual, la droga no actúa. En cambio, la inyección que vos te colocás adentro de los cuerpos cavernosos, esos sí desencadenan la erección. Entonces, por más que no haya estímulo sexual, el pene se produce la erección sexual. Prótesis. Bueno, en caso de que las dos líneas que yo mencioné no funcionan, vamos a una tercera línea. La tercera línea es el uso de prótesis. Las prótesis, hay dos tipos de prótesis. Hay unas prótesis que se llaman semirrígidas y otras que son inflables, que son mecánicas. Las semirrígidas, tanto las semirrígidas como las inflables, se colocan adentro de los cuerpos cavernosos. Nosotros acá en Diamante el año pasado pusimos los dos tipos, las semirrígidas y las inflables. ¿Funciona? Sí, funcionan muy bien. Bueno, esas prótesis se colocan en caso de que ningún tipo de tratamiento funcione. Con ese tratamiento andan los pacientes, porque la colocación de las prótesis van adentro del pene y solamente la función que cumple la prótesis es producir la erección del pene, pero no altera la sensibilidad. ¿Llegó un mensajito, Meli? Sí, tenemos una pregunta. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede tomar el Viagra? No, en realidad no hay un rango etario. Yo la verdad que la medicación la uso en relación a, digamos, al cuadro clínico y al cuadro clínico contextual que se encuentra el paciente. Yo he usado este tipo de droga, lo he usado en jóvenes y también lo uso en ancianos. En jóvenes lo uso porque en la erección psicógena el problema que hay es la pérdida de confianza. Entonces es como cuando un chico se cae de la bicicleta. Cuando se cayó de la bicicleta, después no se quiere volver a subir a la bicicleta. Entonces lo que vos haces con este tipo de medicamentos es subirlo a la bicicleta, lo cuidás como si tuviera las rueditas y lo empujás. Entonces después, una vez que arrancó, ahí se le saca la medicación y el paciente continúa con su confianza. Perfecto. En cambio, en los pacientes de ancianos que ya tienen una morbilidad o son hipertensos, diabéticos, lo que hace es un tratamiento regenerativo. Ahí se usan dosis bajas y prolongadas. Por ejemplo, el tadalafilo a 5 miligramos día por medio a 6 meses. Está comprobado que vos regenerás la parte vascular del pene y la verdad que mejoran muchísimo. Ahí está lo que vos me decías hoy, si los tratamientos son cortos o prolongados. Bueno, en este caso es un tratamiento prolongado. Claro. Bien. También hay otras cosas, por ejemplo, también se están usando el ultrasonido para producir angiogénesis, es decir, que mejora la parte vascular del pene. Hoy los últimos trabajos están haciendo muchas pruebas con el tan famoso plasma rico en plaquetas. También se está inyectando plasma rico en plaquetas adentro de los cuerpos cavernosos, que digamos están dando muy buenos resultados. Bien, la verdad que has hecho un panorama completo, se nos acaba el tiempo y necesitamos 2 o 3 programas más. No, pero está muy bueno porque por lo menos dio las causas, lo que era, cómo se estudia, pensábamos qué tipo que era más sencillo el tema. Claro, y hay un montón para hablar. Por lo menos, la verdad que te agradecemos que hayas venido. Muchas gracias. Al programa por segunda vez y bueno, capaz que hay una tercera porque quedaron cosas ahí también. No, es un tema muy amplio, digamos que da para charlar muchas horas porque... Y como sugerencia, ¿qué sugerencia le das al varón con prevención, respecto? algún... La primera sugerencia es que abra su mente y que reconozca que tiene un problema. Bien. Cuando reconoce que hay un problema, solo va a ir a buscar una solución. Perfecto. Y esa solución la puede buscar en un médico clínico o en un neurólogo si lo tiene al alcance. Perfecto. Y que no se automedique.
porque la automedicación, digamos, puede no pasar nada, pero puede tener serios problemas. Hasta hay casos de que el tadalafilo, por ejemplo, que es una droga que yo estoy viendo que está circulando como agua dentro de la sociedad. El tadalafilo produce un efecto indeseable que es la retinopatía neurogénica, que produce ceguera. Bueno, uno de los efectos indeseables que genera este tipo de droga es la alteración de la visión. Bueno, así que tened cuidado. Es decir, no son caramelos. Claro, sí. Muy bien. César Fontana con nosotros acá en Salud Diamante. Muchas gracias, César, Cristian, nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un cortecito y ya terminamos el programa. Laboratorio de Análisis Clínicos Silvia Temporetti y Lara Pujato, Bioquímicas en la Ciudad. Acompañando a Salud Diamante, Laboratorio de Análisis Clínicos de la Bioquímica María Valeria Martínez, trabajando para cuidar siempre en lo clínico y en lo microbiológico. El Instituto Médico Privado tiene profesionales cuidando tu salud con años de trayectoria en nuestra ciudad. Consultorios médicos privados, profesionales trabajando para cuidar tu salud en la ciudad de Diamante. Asociación Médica del Departamento Diamante acompañando al programa de Salud Diamante. Farmacia Cardoso, medicamentos, herboristería, todo lo que necesites en la farmacia que está ubicada en el centro cívico de la ciudad. Consultorios de la Mujer, del doctor Oscar Emilio Gerde, trabajando en especialidades, importante para cuidar siempre tu salud. Laboratorio Chemes, de la doctora María Alejandra Chemes y doctora María Belén Chemes. Farmacias Villegas en Diamante, Farmacias Bruich en el centro de la ciudad. Joyería y relojería Deco, todo lo que imaginás en plata y oro. Bueno, se nos terminó el programa, Meli. Unos saluditos más que me llegaron de Lina Baudino, Santa María, familia Santa María y familia Muñoz. Buenísimo. Si no me retan. No, por supuesto. Muchas gracias por los que llamaron. El tema espectacular. Muy interesante, la verdad. Porque encima es un tema, viste, que no se habla mucho. Que no es más vergonzoso mucho el varón para hablarlo, para consultar, sí. Pues son todos, viste, no sé, no, a mí no me pasa, pero nos puede pasar a cualquiera. Seguramente mucho más frecuente. Exactamente. Bueno, hasta la semana que viene. Espero que estés ahí contento con el tema de hoy. Y bueno, gracias por apoyarnos. Gracias a Argino, a Israel, a la radio, bueno, al canal, a todos los auspiciantes, a vos, Meli, también. Y bueno, hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir Salud Diamante. Chau, hasta la semana que viene. Prevenir es mejor que curar. Con salud se vive mejor.